¿Alguna vez te has preguntado si lo que recitamos como Padre Nuestro es realmente la oración que Jesús enseñó? Podría ser que entre traducciones y siglos de tradición nos hayamos alejado del mensaje original que quiso transmitir. Imagina escuchar la voz de Jesús, no en español ni en griego, sino en el idioma de las calles de Galilea, que llevaba la cadencia del corazón humano y la esencia del Espíritu Divino. El arameo. Hoy exploraremos el Padre Nuestro en arameo, la oración que rezaba Jesús realmente. Un viaje a través de las palabras originales que llevaron luz a quienes las escucharon hace más de 2000 años. Para entender plenamente la profundidad de esta oración, debemos situarnos en su contexto histórico. Jesús hablaba arameo, la lengua cotidiana de su pueblo, un idioma impregnado de historia, cultura y espiritualidad semítica. Sin embargo, los evangelios que conocemos fueron redactados en griego, décadas después de su muerte, por comunidades que vivían lejos de la Palestina del siglo I. Esto significa que lo que hoy consideramos el Padre Nuestro es, en realidad, una reconstrucción, una versión adaptada, moldeada por tradiciones orales, necesidades litúrgicas y, más tarde, decisiones institucionales. Después de la crucifixión de Jesús, sus enseñanzas circulaban principalmente de manera oral. Cada comunidad cristiana tenía su propia manera de recordar y repetir las palabras del Maestro. Algunos fragmentos de la oración original sobrevivieron en tradiciones orientales, en monasterios alejados, en comunidades que conservaban el arameo con devoción. Sin embargo, a medida que la Iglesia cristiana se institucionalizaba, surgió la necesidad de uniformidad. En el siglo IV, el emperador Constantino buscó consolidar un imperio dividido bajo una religión común, y en el Concilio de Nicea del año 325 se definieron doctrinas y textos canónicos. Fue entonces cuando la versión simplificada del Padre Nuestro, fácil de enseñar y repetir, fue adoptada oficialmente. Pero esta versión institucionalizada perdió matices esenciales del mensaje de Jesús. La oración que conocemos habla de un Dios Padre distante, de pan diario, de perdón de pecados y de protección frente al mal. La versión original en arameo era radicalmente diferente. Cuando se estudiaron fragmentos conservados y se reconstruyó la oración, investigadores como Neil Douglas Klotz revelaron un texto que hablaba de la divinidad como fuente de toda existencia, Padre y Madre cósmicos, una luz interior que cada ser humano podía activar. La oración no pedía cosas externas. Era una invitación a despertar la sabiduría y la conexión interna. La palabra Abum, que traducimos como Padre en arameo, implica la totalidad de la creación, Padre, Madre del cosmos, fuente de la vida y del ser. Esta percepción de lo divino no es jerárquica ni distante. Nos recuerda que somos parte de un todo sagrado y que la espiritualidad verdadera no reside en pedir, sino en reconocer la luz que ya habita en nosotros. La invocación del reino de Dios, entonces, no es un deseo de que algo venga del cielo, sino un llamado a que la luz y el sonido de la divinidad resplandezcan dentro de nosotros, activando la transformación interior. El pan de cada día tampoco se refiere a alimento físico, sino a la sabiduría y conocimiento necesario para vivir con plenitud y discernimiento. Pedir este pan es un recordatorio de nuestra necesidad constante de nutrir el alma, de mantener nuestra mente y corazón despiertos. De manera similar, la frase sobre el perdón no habla de deudas ni transgresiones externas, sino de liberación, la capacidad de soltar aquello que nos ata a patrones de error y oscuridad, una purificación interna que nos permite caminar en libertad espiritual. Incluso la petición de no ser entregados al mal se entiende de forma muy distinta.
No se trata de alejar fuerzas externas, sino de no caer en el olvido, de mantener viva la conexión con nuestra fuente, de recordar quiénes somos en la vastedad del cosmos y de nuestra existencia espiritual. Cada palabra de la oración original es un mapa hacia el interior, un recordatorio de la unidad con todo lo que existe y un llamado a vivir en armonía con la luz interna. Cuando Jesús pronunciaba estas palabras en arameo, no estaba formulando peticiones a un ser lejano, sino activando la conciencia espiritual de quienes lo escuchaban. Cada frase era un acto de despertar, un puente entre lo humano y lo divino. Con el tiempo, la versión simplificada elegida por las instituciones eclesiásticas facilitó la enseñanza masiva, pero también transformó la oración en una forma de obediencia más que en un camino hacia la iluminación interior. Por eso, para reconectar con la espiritualidad profunda que Jesús transmitió, debemos volver a escuchar el ritmo original, la cadencia de un idioma que resuena con la naturaleza del alma. Reflexionar sobre esto nos invita a considerar nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces repetimos oraciones sin detenernos a sentir su significado real? ¿Cuántas veces buscamos soluciones externas sin mirar hacia adentro? El Padre Nuestro en arameo nos enseña que la espiritualidad no es una petición al mundo, sino un despertar del corazón, una activación de la luz que ya existe en cada uno de nosotros. La oración se convierte entonces en un camino hacia la sabiduría, la libertad y la conexión profunda con la fuente de toda vida. Este viaje al corazón del arameo nos muestra que, más allá de la tradición, hay un tesoro espiritual esperando ser descubierto. Las palabras de Jesús, dichas en un idioma ancestral, llevan un mensaje que trasciende culturas y siglos. Nos recuerdan la unidad con el cosmos, la importancia de nutrir nuestra sabiduría interior y la liberación de las ataduras que impiden nuestro crecimiento espiritual. Cada frase es un eco de la divinidad que habita en nosotros, un recordatorio de que lo sagrado no está solo en el cielo, sino dentro de nuestra propia existencia. Al estudiar la oración original, comprendemos que la versión actual no es incorrecta, sino incompleta. Nos ofrece un marco para la devoción, pero la esencia del mensaje de Jesús es mucho más profunda. Volver a escuchar el Padre Nuestro en arameo es volver a conectarnos con la intención original, una oración de activación, de despertar espiritual, de reconocimiento de la luz interna que cada ser humano posee. Si este estudio sobre el Padre Nuestro en arameo, la oración que rezaba Jesús realmente te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.